destaca nuestra gran rifa virtual anual con grandes premios. Premios en efectivo y electrodomésticos a solo 5 soles el ticket. Puedes adquirirlos depositando en nuestra cuenta BCP 193 22 00 35 30 87 y envías el voucher a nuestro WhatsApp 959 679 662 y listo. A más tickets, más ayuda y más posibilidades de ganar. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Querido público, vuelve su amiga, su artista, su novia, Amanda Portales, este sábado 28 de noviembre a las 7 de la noche, desde el Teatro Municipal de Lima, en mi primer concierto virtual por mis bodas de Esmeralda, mis 55 años, cantándole con alma, vida y corazón. Por eso, he preparado un hermoso espectáculo donde gozaremos de lo mejor de nuestra música tradicional andina. Me han de acompañar la orquesta típica Selecta Yauyos, el conjunto Selección Fiesta Andina. Tendré coros, coreografía y estaremos con selección de tunantes de los valles de Jauja, Jaucayari, Perú. Será un bello espectáculo del Perú para el mundo. ¿Y ustedes? Me podrán acompañar desde su casita o desde el lugar donde se encuentren. No se olviden, sábado 28 de noviembre, 7 de la noche. Compren sus entradas a través de la página de Teleticket. Ahí los espero. Radio Santa Rosa, informando y evangelizando, te lleva buenas nuevas en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos en la amplitud modulada y 105.1 en la frecuencia modulada. Usted nos puede escuchar también por esos medios. Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Moro en Ancash, Radio La Decana y Radio Pública en Puno, Radio San Valentín en Juliaca, Radio Estación Solar en Apurímac, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, y también los aplicativos móviles, la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Hoy es viernes 20 de noviembre del año 2020 y las cosas malas creo que no nos quieren dejar, Rosa María. Todavía tenemos, no sé si... Esto no ha terminado. Lo siento por los chicos que deben estar cansados y por todo lo que significa tener que seguir protestando. Pero esto no ha terminado. Lo que ha hecho ayer el Tribunal Constitucional es muy malo, profundamente malo,
para el país. Y yo lamento ser la pesimista del grupo, pero lo que veo venir no es nada bueno. Y yo he dicho esa frase en estos últimos 5 años varias veces, y en ninguna me he equivocado. Yo me equivoco siempre en el optimismo, pero en el pesimismo no fallo. ¿Qué es lo que sucede hoy? Para que lo tengan bien claro. Lo primero es que el señor Sagasti está en una posición como presidente de la República completamente frágil. El Congreso que el domingo se resistía a nombrarlo, ese Congreso con 66 votos, mayoría simple, ni siquiera puede ser 66 votos, puede ser menos, mayoría simple lo puede sacar de la presidencia del Perú. Con la bendición del Tribunal Constitucional. Esa es nuestra situación ahora. Y no es un problema de que la Constitución esté mal escrita, que haya que cambiarla. No. El problema es que hay 4 en el TC que se sumaron a los 105 golpistas. Esa es la verdad. Y no tenemos 105 golpistas, tenemos 109 golpistas. Son del mismo grupo. A ver, o sea, Sardón, Ferrero, Blume fueron nombrados y han sido tributarios los 3 de los votos del fujimorismo. Pero siempre, o sea, no es novedad. El cambio es el de Miranda. Y eso explica muchas cosas y ahora lo voy a explicar. Miren, aquí habían 3 posibilidades. Una posibilidad era decir, aquí no ha habido golpe de Estado. Lo que ha hecho el Congreso está muy bien, está bien interpretado el artículo, ningún problema. La otra es decir, la que sostengo yo y sostenemos toda la gente sensata que está del lado del Estado de Derecho en el Perú es, aquí ha habido un golpe de Estado, no puede ser que para vacar un presidente haya menos requisitos que para vacar un alcalde. ¿No es cierto? No tiene sentido, no es lógico, no es consistente con el resto de la Constitución. Es una pésima interpretación de la Constitución. ¿Ok? Y había una tercera posibilidad que era declararlo improcedente. Una posibilidad que, como discutíamos ayer, es negarse a administrar justicia. Pero ¿qué pasa? Miranda no podía decir que no había golpe de Estado, porque él sí sabe que ha habido un golpe de Estado. Entonces dijo, yo les acepto a los otros 3 que sea improcedente. Ni para ti ni para mí. Y por eso se fue con los otros 3. Se los he explicado de una forma muy poco jurídica y bien sencilla para que lo entiendan. Era sí, no, mejor no nos metemos. 3 decían que por supuesto que había golpe de Estado, 3 decían ni hablar, no es golpe de Estado, viva Antero, viva Merino, ¿ok? Y había uno que no sabía qué hacer. Entonces, para que le atraquen a los 3 que decían no, dijo, yo voto con ustedes si es improcedente. Ni hablar voy a decir que no había golpe de Estado. Entonces, para que le quede claro a todos, el Tribunal Constitucional no ha dicho en mayoría que no ha habido golpe de Estado. ¿Saben lo que ha dicho? No ha dicho nada. Ese es el problema. Son Poncio Pilatos. Y están violando la Constitución y la ley. Y les voy a explicar por qué. Primero, para aplicar supletoriamente el Código Procesal Civil y aplicar las reglas de sustracción de la materia, tú tendrías que encontrar que no hay norma en el Código Procesal Constitucional para poder resolver esto. No tengo norma, señor. No hay forma. No hay cómo sustraer. Muy bien. Pero hay una recatafila de normas en el Código Procesal Constitucional, en el CPC, artículo 113, ¿no es cierto? Y se los leo rapidito para que ustedes entiendan por qué estos señores han violado sus deberes básicos, pero básicos, los elementales, al jugar a ser Poncio Pilatos. El artículo 113 del CPC, que regula el proceso competencial, dice: la sentencia del Tribunal Constitucional vincula a los poderes públicos y tiene plenos efectos frente a todos. Determina los poderes o entes estatales a que corresponden las competencias o atribuciones controvertidas y anula las disposiciones, resoluciones o actos viciados de incompetencia. ¿Cómo que no había norma? Perfectamente podían resolver con esto. Hay algo más. ¿Cuál es la función del Tribunal Constitucional? ¿Para qué sirve? Muy bien, ¿para qué sirve? Vamos a buscar para qué sirve. El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución. Es el que controla la Constitución. Es autónomo e independiente, artículo 201 de la Constitución. Se compone, como ya saben,
de 7 miembros elegidos por 5 años. ¿Ok? Y acá están todos los requisitos. ¿Qué le corresponde al tribunal? Artículo 202. Conocer en instancia única la acción de inconstitucionalidad, conocer en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias de habeas corpus, amparo, habeas datas y acción de cumplimiento. Y 3, conocer los conflictos de competencia o de atribuciones asignadas por la Constitución conforme a ley. Ya está. Ahora, ¿qué más tenemos acá? Artículo 139. El artículo 139 es bien importante, es un artículo bien largo en la Constitución, que tiene todos los principios de la función jurisdiccional. O sea, ¿cómo aplicas, bajo qué principios constitucionales se aplica justicia? Y dice así: son principios y derechos de la función jurisdiccional. Artículo 139, inciso 8. El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. ¿Y qué dice acá? En tal caso deben aplicarse los principios generales de derecho y el derecho constitucionario. No podían dejar de administrar justicia, han violado un mandato de la Constitución. Yo no digo que no se pueda declarar una demanda improcedente, por supuesto que se puede declarar improcedente. Sustracción de la materia, ¿saben cuándo hay? Cuando ustedes están juzgando a alguien por asesinato y aparece el muerto. Bueno, ya, o sea, evidentemente no puede continuar el proceso. Yo interpongo una acción de amparo para que los mayores de 65 años puedan salir a caminar. Y resulta que el gobierno saca un decreto supremo el día siguiente y dice que sí, y ya no hay problema, que salgan a caminar. Ya no hay nada que discutir. Lo que yo reclamaba ya lo tengo. Lo que yo reclamaba ya lo tengo. ¿Ok? Acá no. Acá no. Lo que yo reclamaba no lo tengo. Y anoche escuchaba al señor Lume con Mávila Huertas y ha sido francamente vergonzoso. Primero dijo que el voto era patriótico. Si es patriótico, le está dando contenido político. Luego dijo que eran autónomos e independientes. Y finalmente dice que nadie puede discutirle nada y que nos callemos la boca. Bueno, le recuerdo otro principio de la función jurisdiccional de la Constitución. El derecho a la crítica a las resoluciones judiciales. Y la suya es pésima, esa es mi crítica. Y no solo es pésima, es peligrosa, es dañina para la democracia y es política. Y es tributaria de los intereses del fujimorismo, a las que estos tres siempre han sido tributarios durante los últimos 6 años. Esa es la verdad. Y esto es grave, porque deja en una situación precaria al presidente Sagasti, deja al presidente Vizcarra sin respuesta. Yo creo que debería poner un amparo, no para recuperar la presidencia, sino para que a través de ese amparo se diga que su derecho fue violado. Y ojalá que cuando llegue al Tribunal Constitucional después pueda ir a la Corte Interamericana. Y sería estupendo. Y que lo interponga allá, para saber en la Corte Interamericana qué piensa de lo que ha pasado en el Perú. Este es un golpe de Estado en todas partes del mundo. ¿No entienden que nadie reconocía a Merino como presidente del Perú? Hacen mucho daño y lo saben. ¿Qué pasaba si el Tribunal Constitucional ayer decía que esto era un golpe de Estado? Evidentemente, la denuncia por sedición, que va por cuerda separada, se puede poner igualito en el sistema penal peruano. No necesita la bendición del TC. Hubiera sido bueno, pero en fin. La demanda por sedición no va a ser tan potente. Entonces, el amigo Antero Flores Arao, que es amigo de los 3 que han querido votar esto no va a ser procesado por sedición. Merino probablemente regrese mañana al Congreso, si no tiene ningún problema. Va a sentarse a su escaño. ¿Cuál es el problema? Y los 105 encantados, esperando, reagrupándose. ¿O ustedes creen que, a ver, vamos a poner un símil? Imagínense que a un choro el atraco le sale mal. ¿Ok? No lo chapan, se escapa, pero no se llega a robar nada. Pero el botín estaba bueno, ¿eh? ¿Ustedes creen que no va a volver? Va a volver de todas maneras, porque si el botín está bueno, va a volver. No quieren elecciones el próximo año. Quieren otras cosas de manera particular y están con sangre en el ojo, porque perdieron. Y porque perdieron porque la calle los votó a patadas, cosa que no ha pasado nunca en el Perú. O sea,
Sí ha pasado en el siglo XIX, pero de otra forma, ¿no? No en el siglo XX, no de esta forma. Lo que tenemos es muy malo, pero más adelante en el programa va a estar con nosotros Eloy Espinosa, para que él explique el sentido de su fallo, que fue decir, sí señores, aquí ha habido una, como dicen los constitucionales, una vulneración de la constitucionalidad y que pretendía darle algún sentido a la frase incapacidad moral permanente. ¿Por qué? Porque es una frase, reitero, que ha estado en la Constitución desde el siglo XIX, ha estado desde siempre y nunca se ha usado de esta forma, porque nunca fue concebida para ser usada de esta forma. Fue concebida para que un presidente deje de ser presidente porque no estaba apto física o moralmente, en el sentido de no poder discernir del bien del mal porque tenía una enfermedad mental. Una persona esquizofrénica, una persona con Alzheimer. Empieza la enfermedad, el Congreso dice, ¿saben qué? Mejor no. ¿Ok? De repente puede un tiempo más, pero no es prudente. Por eso el estado físico de un presidente es muy importante. Por eso el estado mental de un presidente, su salud mental también es muy importante. Pero no significa, ¿no es cierto?, como yo explicaba ayer a otra audiencia, que tú puedas vacar a un presidente de la República con menos requisitos de los que vacas a un alcalde. En ningún sistema presidencial del mundo sucede eso. Reitero, en el Perú no hay impeachment, o sea, no hay juicio político al presidente de la República. Y un impeachment en Estados Unidos, que es el padre de la criatura, necesita plazos, abogados, proceso largo, comisiones, o sea, se desarrolla un juicio completo en la Cámara de Representantes e interviene la Cámara de Senadores. Un impeachment puede durar 1 año o 2. Ojo. Entonces, no hay impeachment en el Perú. No hay revocatoria del mandato para el presidente de la República. Hay para alcaldes y gobernadores. No hay para congresistas, no hay para presidente. Porque si hubiera para presidente, tendría que haber para congresistas, y creo que seríamos muy felices todos, ¿no? Muy bien, no hay. No hay interpelación y no hay censura, eso es para los ministros. ¿Ok? ¿El presidente puede ser juzgado durante su mandato? Sí, pero solo por 4 delitos. Como son delitos, esos 4 están en la Constitución. Y durante el proceso no se le destituye, se le suspende. Se le suspende durante el proceso de esos 4 delitos y nada más que esos 4 delitos. Los demás delitos, cuando termine su mandato. Esas son las reglas del juego de la Constitución. Acá creo no. Aparece, se supone que ha cometido un delito. Entonces, lo vacamos. Lo han destituido por delito sin que exista esa causal en la Constitución. Eso, miren, un idiota, realmente un cachimbo en una facultad de Derecho se los explica. El más pavo de la clase. Y me vas a decir que 3 magistrados del tribunal y 4 con Miranda no saben eso. Lo saben perfectamente, lo saben mejor que ustedes, mejor que yo, mejor que nadie. Pero han, en un momento crítico de temblor así de la tierra, en ese momento han dicho, ¿sabes qué? Pilatos, tráeme el agua, me lavo las manos. ¿Y saben qué es lo peor? Que hemos defendido que este Congreso no los reemplace. Porque lo que puede elegir este Congreso es peor que eso. Pero yo espero que un nuevo Congreso los reemplace de inmediato y escoja personas que entienden qué cosa es el Estado de Derecho y no ser tributario de sus políticos de turno. No tienen ninguna independencia. Nunca la han tenido. Nunca la han tenido. Ojalá la tuvieran. Nunca la han tenido. Y yo lo sé muy bien. O sea, no me tienen que contar la historia. Ayer, antes de que venga el señor Eloy Espinosa, la señora María Elena Ledesma tuvo un discurso muy crítico de la propia sentencia. Y Bluma estaba resentido anoche. Decía, no puede ser. Ella tiene que representar la posición de la mayoría. No. No tiene que representar la posición de la mayoría cuando la posición de la mayoría es francamente inmoral. La neutralidad frente a la
injusticia es una inmoralidad por parte de un juez. Eso lo enseñamos en ética, ni por parte de cualquiera. Se puede ser y se tiene que ser un juez imparcial, eso de todas maneras, no hay discusión. No se puede ser neutral ante el mal. Cuando tú eres neutral ante el mal, eres un inmoral. No se puede ser neutral frente al mal. Nunca se puede ser neutral frente al mal. Y si ellos no pueden distinguir el bien del mal, dígame, ¿quién es el incapaz moral permanente acá? ¿Los 4 señores del Tribunal Constitucional o Vizcarra? ¿Quién es el incapaz moral? Frente al mal no se puede ser neutral. Se puede ser siempre imparcial. No tomo partido y escojo con justicia lo que esa persona o esa causa merece. Porque la justicia es dar a cada quien lo que merece. Pero no puedo ser neutral frente al mal. Y ayer han decidido ser neutrales frente al mal. En un país en crisis, en llamas, con muertos, con heridos, con un Congreso vacador, con todo eso han decidido ser neutrales frente al mal. Qué triste, francamente, qué triste para un juez ser neutral frente al mal. Qué triste destino, de verdad. Qué pobreza, de verdad. Es terrible, qué pobreza moral. Frente al mal voy a ser neutral. No voy a decir nada. Dice, oiga, pero démosle contenido al... No, ¿para qué le vamos a dar contenido? No, que quede así nomás. Para que la inestabilidad continúe. Para que los presidentes sean precarios, y todos los que vengan. Vamos a destruir la democracia. En eso están, en la destrucción de la democracia entusiasta. Con la celebración, por supuesto, del APRA, ¿no? Del fujimorismo. Hay que ver las cosas que me escribían en Twitter ayer. Estaban desatados los apristas. Creen que van a volver al Congreso algún día. Perdiste. Yo no perdí nada. Perdió el Perú. Yo ya los conozco. O sea, yo no me sorprendo. Por eso vengo advirtiendo ese tema de 3 días. Y a todo el mundo le decía, falta. Esta etapa es importante. Falta, por favor, falta. Yo ya los conozco, yo no he perdido nada. Yo fe en esos 3, olvídense, no tengo hace años. Dicho sea de paso, ayer apareció Keiko Fujimori, es un tema que hay que hablar, señalando que le quieren quitar su partido para que no participe. Haría mal el sistema de justicia. Por una razón bien sencilla, de nuevo, y hay que repetírselo a los fiscales anticorrupción. No han acusado a nadie. Tú no puedes suspender la acción de un partido político que no tiene ni siquiera acusación. No les digo juicio oral. Si el partido político estuviera sentenciado, perfecto, ningún problema. Pero no está sentenciado. Entonces quieren limitar derechos de personas no sentenciadas. Es un error garrafal por parte del fiscal. Introduce elementos de sospecha sobre su acción y es un error fatal del juez si admite esto. Es lo mismo que el caso de Vizcarra. Igualito. Tenemos unos fiscales figuretis que están atentando contra la democracia sin ningún problema. Ellos sí ni pestañean. Y están destruyendo su credibilidad día a día. Lo de Keiko Fujimori destruye su credibilidad. Por más mal que me caiga el partido de Keiko Fujimori. Por más bajos que puedan ser sus intereses. Por más golpistas que puedan ser sus miembros. Porque lo han sido en esta oportunidad con sus votos en el Congreso. Pero tienen que dejarlos participar. Es el pueblo el que los tiene que poner debajo de la valla, no un juez. El pueblo tiene que poner al fujimorismo después de esto debajo de la valla. No un juez. Está mal. Y además, obviamente, Keiko Fujimori utiliza esto para martirizarse. Ya ni victimizarse, martirizarse, ¿no? Heroína y mártir. Entonces, claro, le hacen un favor. Mal de José Domingo Pérez. Muy mal. No lo haga. Es absurdo lo que está haciendo. Yo entiendo que están desesperados por figuración, porque Juárez Atoche se muere de celos de que le den más bola a José Domingo Pérez. José Domingo Pérez también, bueno, vuelve a salir. De verdad, francamente. Parecen la familia real, todos celosos de quién tiene más atención de la prensa y quién recibe más aplauso. Cálmense, por favor. Después de las elecciones pueden hacer lo que quieran, pero por lo menos dejen al país elegir a sus autoridades.
Felizmente, el presidente de la OMPE, el jefe, perdón, no es presidente, hay tantos presidentes últimamente, el jefe de la OMPE ha dicho que hay elecciones el 11 de abril, sí o sí. Así que vamos a elecciones. Les guste o no les guste a algunos participar. Y en estas elecciones, como saben, por las nuevas reglas, tienen que participar todos, porque si no participas, pierdes tu inscripción. Y bueno, por lo menos morir peleando, ¿no? Por lo menos. Y así estamos. A ver, 8:25, quiero, por supuesto, darle bastante tiempo a Eloy Espinosa, que está en unos minutos con nosotros. ¿Te parece si hacemos la pausa y entramos con él? A ver, lo que sucede es que hoy es viernes, y los viernes nos vamos temprano, entonces quisiera darle bastante tiempo a Eloy Espinosa, y me gustaría hacer la pausa ahora para que pudiera entrar el doctor y explicarnos, bueno, lo que les he explicado yo de una manera muy rudimentaria y básica, y que ellos se los explique con más propiedad jurídica. Sí, Rosa María. Justamente estaba hablando con el doctor Eloy Espinosa, porque tú sabes que el doctor Eloy Espinosa hoy día ha sido requerido por todos los medios de comunicación y ya terminó la otra entrevista y ya me llamó para decirnos que ya podemos enlazar con él. No sé si Julio ya puedes enlazar con... ¿Ya lo tienes al doctor? Mientras hacemos el enlace, Rosa María, nos vamos a la pausa. Usted no se mueve de la sintonía de Radio Santa Rosa y el doctor Eloy Espinosa Saldaña nos va a contar todo y vamos a poder entender con claridad y que no nos engañen, ¿no? Porque dicen... declaró que no hay golpe de Estado. Sí, que no era golpe de Estado, ¿no? Mentira, le siguen mintiendo. No ha dicho nada. Eso es lo más grave. No ha dicho nada. Ojalá hubieran tenido 4 votos para decir que no hubo golpe de Estado. No los tenían, pues. Porque Miranda no iba a votar con ellos esa barbaridad. Entonces atracaron en que, bueno, no hacemos nada. Vamos a la pausa, Rosa María, y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Antes, para hacer su tarea, María tenía que recorrer un largo camino hasta la biblioteca más cercana. Ahora que tiene HughesNet, el internet satelital número 1, solo camina a la sala de su casa para tener acceso a la mejor educación. HughesNet te ofrece planes desde 20 megas, Wi-Fi incorporado y más datos para estar siempre conectado. Visita internetsatelital.com.pe y recibe el primer mes gratis. HughesNet, el internet satelital que llega donde otros no llegan. Aplican términos y condiciones. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos y 105 en la amplitud modulada, 105.1 pero solamente al sur de Lima en la frecuencia modulada. Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención, Radio Madre Dios en Puerto Maldonado. Son las emisoras dominicas del Perú. También se une otra red de radios amigas, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio La Decana y Radio Pública en Puno, Radio San Valentín en Juliaca, Radio Estación Solar en Apurímac, Radio Ancash, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del Arzobispado de Huancayo, Radio Milenio en Satipo, AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, también los aplicativos móviles y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Julito en este momento está ya enlazando al doctor, un minutito, Rosa María, y ya estamos en breve con el doctor Eloy Espinosa. Rosa María. Sí, Abel, has marcado un punto muy importante. Hay que explicarle al público que no se deje engañar. Los promotores del golpe de Estado, que sienten que con esto se han salvado, están diciendo que el Tribunal Constitucional ha dicho que esto no es un golpe de Estado. Y eso es mentira. Mentira. Eso no han dicho. Lo que han dicho es nada. No queremos saber nada, no vamos a decir nada.
Eso es lo que han dicho. Claro, y les explico por qué. Porque 3 querían decir que no había pasado nada, pero no tenían 4 votos. Entonces consiguieron a Miranda a condición de que dijeran que mejor no decían nada. Improcedente, ya no se habla del tema porque ya pasó, lo de Richard Swing fue hace tiempo, ya a nadie le interesa, no vamos a hablar de eso. Esa es la razón por la cual no tienen los 4 votos, porque no hay 4 votos en el Tribunal Constitucional que diga que no fue golpe de Estado. O sea, el doctor Miranda será cobarde, pero no loco. No, o sea, es evidente que había un golpe de Estado en el Perú. Tú no puedes tomar un artículo de la Constitución, interpretarlo como te da la gana y tirarte un presidente. Lo grave es que el señor Luna, el que amenazaba, ¿no es cierto?, al presidente, al jefe SUNEDU a través de su hermano, el amenazante señor Luna, ayer su primer tuit es, ven, aquí no pasó nada, nunca hubo un golpe de Estado. Su primer tuit, lo primero que salieron a decirle es mentiroso. Lo primero que dijo el señor Luna. Y lo segundo, ¿no es cierto?, como les digo, es que eso fragiliza la presidencia de Sagasti. Y no responde la situación de Vizcarra, no tiene respuesta. Porque si fue un golpe de Estado, Vizcarra tiene que ser reparado de alguna forma. O se le tiene que pedir su renuncia, hay que cerrar este capítulo. Y si no fue golpe de Estado, entonces, bueno, que se indique que fue vacado por incapacidad moral. ¿Por qué? Y eso lo tenía que decir el Tribunal Constitucional. Pero he decidido no decir nada, porque no puede decir que Vizcarra fue vacado por incapacidad moral, porque no puede explicar por qué le han aplicado un artículo que es para delitos, que no es aplicable porque no se aplican delitos para el presidente de la República en nuestra Constitución. Entonces, lo único que hace es dejar al Perú en el limbo y a la calle, por supuesto, preocupada, asustada, temen a la calle, ¿eh? O sea, es evidente que un gobierno de Sagasti no va a reprimir a los jóvenes, ni mucho menos. Reprimir brutalmente. No va a haber una represión brutal. Y los jóvenes se van a poder manifestar en el Congreso y en la puerta del Tribunal Constitucional, ¿eh? Sin problema. Todo lo que quieran. Todo lo que quieran. Busquen a los magistrados y pídanles cuentas por sus votos. Es una vergüenza lo que ha pasado. Es realmente una vergüenza. Una vergüenza para el Estado de Derecho, para el Perú, precariza todo y además crea nuevamente el fetiche de la nueva Constitución. Y yo les digo que es un fetiche porque una nueva Constitución no cambia nada. A ver, la Constitución del 93 es, yo les diría, en un 80%, tal vez hasta 90%, la Constitución del 79. Son los mismos derechos, ¿eh? O sea, no son nuevos derechos. El derecho a propiedad, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, son los mismos derechos. La parte declarativa de derechos, bien parecida. Se han añadido más cosas, más bien. Y en la parte de organización del Estado, lo único que hay son nuevas instituciones, como la Defensoría del Pueblo, bueno, ahora la Junta Nacional de Justicia, cosas que no existían. Pero el resto está todo. El Ministerio Público se crea con la Constitución del 79, está. Puedes cambiar las reglas de elección, de conformación, de las entidades, todo lo que tú quieras, pero eso se puede hacer bajo reforma, bajo el sistema de reforma previsto en la Constitución. Pero para hacer eso, tienes que tener un Congreso con ganas de reformar. ¿Ustedes se imaginan a estos 130 congresistas, porque si vamos a votar, vamos a elegir igualito de Perú? No puedes abrirlo. Pero si no escucho. ¿Qué pasa? Los 130 fulanos que vamos a elegir. No puedes abrirlo, no sé por qué. Muy bien. Ya tenemos, me parece que ya tenemos al más Espinosa en la línea. Sí. No lo vemos, pero lo escuchamos. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Sí, doctor, lo escuchamos. Tiene que prender la cámara. La cámara nomás. No, ya la prendí, pero parece que hay un problema con mi Skype y estos problemas de la nueva normalidad. Vamos a ver si ahorita lo hemos estado intentando, a ver si hay suerte. Ahí está, ya va a entrar. Hay que tener paciencia, Ahí ya, lo que he desarrollado en estos últimos 6 años y medio en el tribunal es mucha paciencia, Rosa María. ¿Qué quieres que te diga? Si no hubiera tenido paciencia,
En fin, entonces siempre un placer estar contigo y a tu disposición. Bueno, doctor, vamos a explicarle al público. A mí lo primero que me interesa que el público entienda es el sentido de su fallo. Así es. Explíquenos lo que usted vio, lo que usted entendió, quiso entender, falló. ¿Qué fue lo que falló usted? Muy claro, el tema es, aquí en el Perú tenemos un artículo de la Constitución que dice que se puede vacar al presidente por grave y permanente incapacidad moral. Es el artículo 113, inciso 2, para que tu gran legión de oyentes y televidentes lo puedan tener claro. Entonces, ¿qué es? Este artículo fue hecho en la Constitución de 1839 pensando en incapacidad mental. O sea, la idea moral mental es porque si el presidente está loco, porque entonces en ese momento no votaban las mujeres, recién entran a votar con Sánchez Cerro muchos años después. Y en realidad el gran problema se genera básicamente con la caída de Fujimori. Porque con la caída de Fujimori, todos indignados por cómo se fue, el Congreso hace dos gestos. Uno, le quita la firma a la Constitución, la firma de Fujimori, y el segundo, en vez de declarar la vacancia porque haber abandonado el país más allá de la autorización que tenía, le dice por incapacidad moral. Entonces acá hay un problema. La vacancia, como bien sabes, Rosa María, en realidad es un hecho objetivo de la realidad que nos determina si estás en condición o no ser presidente. Por eso, vacancia es muerte, vacancia es renuncia, vacancia es si te vas sin autorización del Congreso o si teniendo autorización del Congreso te tomas más tiempo. Y encajaba en esa lógica el asunto de física, incapacidad física o mental, porque claro, detectar si una persona no está en condiciones físicas, porque no cualquier deterioro físico, pero no grave, que no tenga entonces discernimiento, o pues un presidente esquizofrénico, ¿no? Entonces, eso era la idea. Con Fujimori se rompe y aquí viene el aprovechamiento para tratar de colocar cualquier situación que el Congreso considere de mal desempeño para juntar 87 votos y, disculpa la expresión grosera, cargarse al presidente. Entonces, lo que nosotros planteamos es, primero, hay que darle un contenido material a esta incapacidad moral. Y además establecer un procedimiento para su trámite. Y distinguiendo lo que es una situación de vacancia hecho objetivo que se puede terminar de cualquier evaluación de mal desempeño, que para eso tenemos el artículo 100 que hace el juicio político, que tú lo has explicado muchas veces y muy bien en tu programa. Entonces, luego de establecer contenido y establecer procedimiento, un trámite, comisión que vea esto, doble votación del Congreso, evaluar los dos supuestos últimos que ha habido de moción de vacancia, porque acá hay una cuestión que se dice que no es cierta, hablando de sustracción de materia. Para decirlo en corto a los ciudadanos, sustracción de materia es cuando ya yo reclamé por algo, pero lo que reclamé ya se hizo, o el daño es irreparable y ya no vale la pena hacer más, por lo menos en el ámbito constitucional. 4 colegas míos me han presentado la discusión sobre el caso Swing. El caso Swing ya el Congreso se pronunció, no hay más que discutir, y no es cierto. Pues una cuestión, un proceso competencial para los que nos están viendo y oyendo, es la discusión sobre el margen de atribuciones de las instituciones. Por eso es una discusión que tiene impulso público. Una vez que se ha planteado, sigue, porque no es un problema de Pedro, de Juan o de Rosa María y Eloy, no, es un problema de hasta dónde puede llegar el Congreso con el uso de esta atribución y no dejar trabajar al gobierno, que tiene que hacer un plan de gobierno y que en principio es por 5 años, sobre todo cuando en la Constitución nuestra la posibilidad que tiene el presidente de disolver el Congreso no juega en el último año. O sea, el presidente se puede convertir, independientemente que nos guste o no el presidente o presidenta de turno, en el muñeco de la piñata de la fiesta. O sea, le peguen por todos lados
y no tenga cómo defenderse. O le puede pasar a cualquier presidente que no tenga mayoría parlamentaria. Sagasti, en este momento, por ejemplo, hace una fiesta para celebrar su nombramiento como presidente y su gabinete, y el Congreso la considera un escándalo, junta 87 votos y adiós Sagasti. Porque la bancada morada eran 9 miembros y ahora son 8 porque él está en la presidencia. Entonces, sí, 87 votos se pueden juntar. Sí, perdón, doctor Eloy, es peor que eso, porque con 66 lo pueden censurar como presidente de la mesa. Sí, completamente de acuerdo contigo. Entonces, pero como estábamos hablando de la causal de grave incapacidad, entonces, lo lógico, y a Merino se le saca con los 66, o sea, no aplicándole los 87. Entonces, pero mira que el problema continúa, porque en las próximas elecciones hay 24 partidos, Rosa María, que tienen capacidad de poder postular. Entonces, todo indica que vamos a tener un Congreso muy fragmentado. La encuesta de ayer dice que el candidato que tiene más votación tiene el 16% de los votos. Entonces, ¿cuál es un escenario muy probable en el próximo Congreso? Un Congreso donde el presidente no tenga mayoría parlamentaria. Y si no tiene mayoría parlamentaria el presidente, entonces otra vez a la piñata. Porque finalmente el Congreso puede juntar 87 votos y adiós con el presidente, vendrá el vicepresidente o vicepresidenta y podemos volver a esta situación de incertidumbre que a nada bueno lleva al país. O sea, no es ni política, ni económica, ni socialmente conveniente que un país tenga 3 presidentes en una semana. Esas cosas no ayudan absolutamente a nadie. Y eso es lo que buscábamos resolver con nuestro voto. Entonces, plantear pautas de cómo se entiende esto, cómo se tramita esto, qué se hizo en el camino. Entonces, para mí, se violó la Constitución con las dos vacancias, periodos de vacancias, y constatar que en el caso del Congreso, el Congreso al censurar a Merino, de alguna manera había subsanado su problema, y bueno, Sagasti era un presidente cuya situación no se discutía. Entonces, es el sentido de mi voto. Ahora, ¿qué pasa con Vizcarra, doctor Espinosa, en el sentido de su voto? Porque si Vizcarra fue arrojado del poder en un acto inconstitucional, entonces Sagasti no puede ser presidente. ¿Qué pasa con Vizcarra? Entonces, cuidado, porque el Congreso, como tú bien has anotado, al censurar a Merino y poner, siguiendo todas las pautas inconstitucionales y legales puestas a Sagasti, hay una situación de lo que los abogados, tú bien sabes, llamamos una subsanación del vicio cometido. Ese es el supuesto. Entonces, además, hay que ser claros, Vizcarra, entonces lo primero que sale a declarar es que acepta la vacancia y luego es el primero que le manda un tuit de felicitación como presidente a Sagasti. Entonces, no renuncia, ojo, no renuncia, me retiro a mi domicilio. Pero acepta la decisión del Congreso de vacarlo públicamente. Entonces, con lo cual el presidente entonces ha terminado lo que decimos ahora, convalidando una situación que si yo hubiera sido consejero suyo no le hubiera dicho que no lo haga. Pero había un espacio para pelear y largo. Bueno, pero él tendrá en algún momento que explicar el sentido de sus posiciones. Yo soy juez. Cuando deje de ser juez y me invites ya como analista, yo te podría decir cuáles son mis especificaciones por las cuales creo que Vizcarra hizo lo que hizo o dejó de hacer lo que debía hacer. Pero eso ya está en el... Pregunta hipotética, ¿podría hoy Vizcarra poner un amparo para que le contesten a alguien, tal vez en la Corte Interamericana, si le dieron o no le dieron un golpe de Estado? Obviamente que sí, pero lo que yo creo que la respuesta que le van a dar aquí y probablemente en la Corte es: señor, usted terminó convalidando la elección de Sagasti. Cosa distinta sería si entonces seguiría siendo presidente Merino.
Entonces, pero ya al Congreso, al cesar a Merino, al abrir una comisión investigadora incluso sobre los actos que ha hecho y nombrar a un nuevo presidente del Congreso que asume la encargatura de la presidencia de la República, entonces como que ya se quedó sin escenario Vizcarra para ese reclamo. Entonces, vuelva mañana, vuelva después, es lo que le van a contestar. Entonces, pero yo creo que la situación de Vizcarra en este momento ya es clara y lo que Vizcarra debe estar buscando hacer es salvarse los problemas que tiene judiciales, porque claro, se le ve que tiene aspiraciones políticas y probablemente el 2026 lo tendremos de candidato, ¿no? Claro. Ahora, en el caso de... hay una tesis que es muy importante que tenía que convalidar el tribunal. 3 votos lo dicen claramente. Aquí hubo un golpe de Estado. Pero los otros 4 no dicen que no hubo un golpe de Estado. Así es, así es. No he podido convencer a Miranda en eso, porque los otros 3 estaban convencidos, no me lo ha dicho. Mi voto era porque había golpe de Estado, porque no había nada, no había golpe de Estado. Es evidente que Miranda, que está al medio, no han podido convencerlo. Entonces Miranda dijo, yo voto con ustedes si nos lavamos las manos como Pilatos. ¿Es así? Pero yo no voy a hacer juicios de valor, como podrás comprender, sobre los colegas. A mí nunca me escucharás una crítica personal, y a eso, que tú sabes que me han hecho críticas despiadadas, tú tuviste la delicadeza frente a una de ellas que era completamente injusta, y cuando el Congreso dijo Espinosa Saldaña no ha hecho nada irregular, hasta ahora estoy esperando las disculpas de los que salieron a los periódicos a decir barbaridades sobre mí. ¿Ya? Pero yo no soy un tipo rencoroso y yo creo que hay que guardar las formas dentro de un colegiado. Entonces, obviamente un discurso sobre si hay o no golpe de Estado es entrar al fondo de la controversia, y eso significaría que no tendrían que votar improcedente sino infundada. Explico rapidito a tu audiencia. Cuando hablamos de improcedencia, lo que yo estoy evaluando son cosas como si quien planteó la demanda tenía competencia para hacerlo, lo está haciendo dentro del plazo, entonces se ha seguido el trámite correspondiente previo, o si la situación que estoy demandando ya se resolvió o se ha devenido en irreparable. O sea, esos son los supuestos. Este último supuesto es lo que se llama sustracción de materia. A este último supuesto es a lo que han apegado mis colegas. Decir que solo se les había planteado el caso Swing y el caso Swing está resuelto. Entonces, con lo cual ellos no se han pronunciado formalmente sobre el fondo de la controversia. Ellos no han dicho sobre qué entienden por incapacidad moral permanente. Ellos no han dicho que si hubo para ellos una interrupción irregular del ejercicio democrático de la presidencia de la República. No lo han dicho. Ellos solamente han dicho, ahora, salvo que a la publicación de sus votos, que tenemos hoy hasta las 3 de la tarde, para esto salgan con una cosa diferente, pero en la sesión lo que han planteado es sustracción de materia, sustracción de materia, sustracción de materia. Con lo cual, aquello que están diciendo algunas personas, que el tribunal habría convalidado los hechos del 9 de noviembre, no es cierto. Ni siquiera en el voto de mayoría. Porque el voto de mayoría lo único que dice es, oiga, me llaman para, ponerlo en términos deportivos, me llaman para que sea árbitro de un partido que ya terminó. Entonces yo ya no puedo arbitrar nada. Eso es lo que eso es el voto de la mayoría. Con lo cual no es cierto que la mayoría, por lo menos, salvo que nos venga con una sorpresa en los votos a publicarse después, pero en el debate el planteamiento no era el golpe, o el golpe era golpe o no era golpe. No, eso no ha sido parte del discurso. Y obviamente nuestra posición sí es clara. Nuestra posición es que hubo un uso inconstitucional de la causal grave incapacidad moral, entonces y que esto implicaba una serie de actos que tenían que ser declarados nulos, y que finalmente el Congreso, al cesar al señor Merino, al ponerle una comisión investigadora a los actos del señor Merino, de alguna manera había subsanado parte del problema. Y ahora,
eso no lo exime de responsabilidades penales. Ya la fiscal de la Nación ha abierto una investigación preliminar. Y entonces, y de obviamente eventuales sanciones del mismo Congreso. No por algo el Congreso ha hecho una comisión investigadora que podría, por ejemplo, plantear acusaciones constitucionales contra ellos. Ahora, doctor, a mí lo que me preocupa es que utilicen un principio, el de sustracción de la materia, que viene del Código Procesal Civil, de manera supletoria, no utilicen los principios del Código Procesal Constitucional, y sobre todo, infringen la Constitución. El artículo 139-18 es bien claro. No se puede dejar de administrar justicia. Lo que han hecho es lavarse las manos. Han decidido no administrar justicia. Y eso es bien grave para el país, porque las consecuencias políticas de esto pueden ser gravísimas. ¿Usted me puede explicar por qué? Yo sé que usted no se puede poner en la cabeza de sus otros 4 colegas, pero ¿por qué es negarse a administrar justicia? Bueno, yo no lo entiendo. Entonces, respeto las posiciones distintas, pero no lo entiendo. Yo creo que la labor de un juez constitucional es pacificar. Y había una situación de conflicto que había que pacificar. Que la labor del juez constitucional es integrar, o sea, generar consensos para poder avanzar. Y que la labor de un juez constitucional es ordenar. Cuando hay algo que es impredecible, ponerle pautas, órdenes, interpretaciones claras a poder seguir. Claro. Y ninguna de estas cosas se ha hecho con el voto de mayoría. Entonces, yo creo que el tribunal ha perdido una oportunidad muy importante para afianzar lo que son sus competencias en general y para resolver un desencuentro que hay, que está generando una situación de desequilibrio dentro del sistema político peruano. Entonces, yo creo que es un grave error, con todo respeto a mis colegas, pero bueno, en un colegiado, en pautas democráticas, mayorías mandan, aunque sea por un voto, y tengo que aceptar una sentencia que no comparto. Ahora, en el caso, por ejemplo, hay que explicarlo esto al público. Hay algunos que dicen que el tribunal no puede ir más allá, perdón. La Constitución no dice en ninguna parte, ni siquiera el reglamento del Congreso originalmente, ahora sí, que se necesitan 87 votos para vacar al presidente. Es más, eso lo introdujo el tribunal. Así es, a eso voy. O sea, ahí tenemos un límite impuesto por el tribunal, no por la Constitución. Es el tribunal el que interpreta que se requiere una mayoría calificada. En el 2004, 2003. Eso es hace muchísimos años, pero lo interpreta el tribunal. ¿Por qué no podía el tribunal ahora interpretar, por ejemplo, que el último año, que no se puede disolver el Congreso, no se puede vacar al presidente? Por ejemplo, ¿por qué no podía? En realidad sí podía, y es lo que hemos hecho muchas veces, incluso en esta composición. ¿Por qué? Porque la Constitución tiene cláusulas abiertas que se pueden interpretar en diferentes sentidos, y muchas veces uno la interpreta. Justamente la labor del tribunal es lo que llaman los especialistas concretizar la Constitución, hacerla aterrizar para que pueda resolver problemas concretos. Entonces, nosotros le hemos dado, la Constitución dice huelga, pero no dice qué tipo de huelgas, qué se entiende por huelga. Entonces, quien ha tenido que regular somos nosotros, y dándole pautas al legislador, y así con una serie de derechos e instituciones de la Constitución. Voy al ejemplo que tú planteabas. Entonces, cuando Toledo tenía una popularidad muy baja y una resistencia muy fuerte del Congreso, 65 congresistas fueron al tribunal a decirle: oiga, queremos vacar a este señor, pero no sabemos si podemos o no podemos, porque entonces, entre otras cosas, no hay un marco garantista para determinar, porque si no el señor va a decir me votaron por gusto y después va a ir a unas internacionales y volver. Entonces el tribunal establece una serie de garantías, y la más conocida es de los 87 votos. Eso pone el tribunal, porque esa es su labor. Su labor es desarrollar. La Constitución es un punto de partida, Rosa María, no una camisa de fuerza. Entonces, tú partes del parámetro constitucional para aplicarlo, para precisarlo, y porque así resuelves los problemas concretos de una realidad que siempre es compleja y cambiante. Entonces, es nuestra obligación,
cuando tenemos una cuestión imprecisa en la Constitución y que además genera zozobra en el sostenimiento del sistema político vigente, pronunciarnos. Ahora, yo respeto a mis colegas, pero creo que han cometido un grueso error y que se ha hecho perder al país una oportunidad importante de resolver un tema que a gritos reclama ser resuelto, porque como hemos conversado hace unos minutos, cualquier presidente de la República está en absoluto riesgo si no tiene mayoría parlamentaria. Y eso lo hemos vivido en los últimos años. Claro, lo que ha generado este fallo son dos cosas, doctor, que son graves. La primera es la indefensión de Sagasti, que precariza su presidencia de una manera brutal. Y dos, con las mismas personas, ¿no?, en el Congreso. Y dos, que la izquierda, que siempre es bastante miope en estos temas, crea que ha llegado un momento constituyente y hay que derogar la Constitución del 93, convocar una asamblea constituyente y hacer otra cosa. Porque hacer otra cosa, hay que decírselo, no es posible porque la Constitución siempre es la misma cosa. Una lista de derechos, ¿no es cierto?, y una forma de organización del poder. Pero en fin, ¿no cree usted que han generado problemas muy grandes, esos dos problemas muy grandes, a causa de este voto, y que no les importa? Me tengo que ir con cuidado para responderte, porque tú eres una brillante abogada y analista, pero yo soy un juez. Entonces el juez no puede ponerse, el árbitro no puede ponerse la camiseta de uno de los equipos que está jugando. Entonces tengo que irme. Diga a sus 4 colegas. Yo respondo por mis actos. Entonces, ahora, el tema en el caso de la presidencia de la República, se llame Sagasti, se llame de cualquier manera, es muy claro. Junto 87 votos y destituye y va con presidente. Eso es muy claro. Ahora, con respecto al tema de una nueva constitución, esta no es una discusión nueva. Nosotros hace 20 años ya, parece mentira, cuando Valentín Paniagua convoca a un grupo de supuestamente expertos, entonces tuve el honor de estar en ese equipo, entonces la discusión era esta: oiga, cayó Fujimori, cambiamos de constitución, le metemos algunas reformas a esta. En realidad lo que decide eso es el acuerdo político, porque no perdamos de vista, como profesores de Derecho Constitucional que somos ambos, entonces la Constitución es un acuerdo político que establece reglas jurídicas para que la sociedad se desenvuelva lo mejor posible y cada cual alcance sus necesidades humanas básicas. Entonces, ¿cuándo se cambia una Constitución? Cuando ya no hay consenso político, que estas son las reglas de juego que sirven. Chile, en la coyuntura reciente. Yo no tengo elementos de juicio para ver si lo que estamos es hablando de un descontento de la clase política, o lo que estamos es hablando de un descontento de las reglas de juego, o ambas cosas. Entonces, lo que hay que evaluar, y aquí ya no habla el magistrado, sino el profesor de Derecho Constitucional, entonces lo que hay que evaluar es si hay un consenso político para hacer reformas o para establecer una nueva constitución. Porque si no lo hay, lo que queda es la interpretación de los intérpretes vinculantes, o sea, un nuevo caso ante el tribunal, una ley interpretativa del Congreso, una modificación constitucional que pueda hacer el Congreso sobre esto. O sea, los escenarios dependen de con qué base se sostienen, y eso yo no lo tengo tan claro. Probablemente entonces una analista de lujo como tú lo pueda tener más claro que yo. Pero entonces yo me limito a explicar los escenarios que constitucionalmente se pueden dar, ¿no? O sea, o sigo con el tribunal haciendo reformas, o le paso la pelota al Congreso, el Congreso hace una ley interpretativa, el Congreso cambia el artículo de la Constitución, o la gente dice la Constitución del 93 no va y hay una nueva Constitución. Pero para eso tiene que haber un consenso político grande, suficiente, de que esta Constitución no iría para más. Y yo no sé si eso existe. Muy bien. Ahora, preguntas finales, porque hoy día nos queda poquito tiempo. Ya, con todo gusto. Ustedes se van a quedar probablemente un año más, porque el Congreso ha decidido sanamente, creo yo, y hemos defendido eso,
no elegir a sus reemplazantes, que ya toca reemplazarlos, porque, bueno, es evidente que tienen un manifiesto conflicto de interés. Yo creo que un Congreso que es capaz de violar la Constitución no puede elegir magistrados del TC, ¿no es cierto? Un año más, doctor, y eso va a ser para usted un encargo ya de 7 años. Hay quienes dicen que la posición de los magistrados en el TC también se fragiliza porque su cargo está vacante. ¿Ustedes lo sienten así? No, no podemos sentirlo así. O sea, no hay magistrados de primera y magistrados de segunda. O sea, uno asume, además la ley orgánica del tribunal es muy clara. Para evitar renuncias, como se dio en el caso Reboredo, entonces estableció que si nosotros nos vamos antes de elegir al reemplazante, tenemos responsabilidad administrativa y hasta penal. O sea, si yo me voy, mañana se pierde un expediente y yo soy el culpable. Entonces, y culpable administrativa y hasta penalmente, o sea, puedo ir a la cárcel por eso. Entonces, nosotros tenemos que esperar a la elección de nuevos magistrados. Y entonces se dé cuando se dé. Y 2, estas labores, Rosa María, son para ejercerlas a cabalidad hasta el último minuto que te toque. Nosotros tenemos la responsabilidad de proteger los derechos, de asegurar la limitación del poder, de garantizar la institucionalidad del país. Ese es nuestro trabajo, guste o no guste, hasta el último día. Y no hay que bajar los brazos. Podemos estar en desacuerdo con alguna sentencia, como seguramente algunos colegas están en desacuerdo con alguna sentencia que yo haya promovido. Eso es parte del juego democrático. Pero disminuir nuestra dedicación, no. Más bien hay que asumir siempre el compromiso de poner nuestro mejor esfuerzo para que la labor del Tribunal Constitucional, a pesar de eventuales errores, vaya de la mejor manera posible. Abel, seguramente tenemos preguntas del público, porque yo creo que la explicación es muy clara, pero yo soy de derecho, entonces el público no. Entonces me gustaría saber si hay alguna pregunta del público. Sí, le preguntan al doctor Eloy Espinosa si alguien, el presidente de la República, alguna autoridad en el país, puede pedirle al tribunal que delimite el término incapacidad moral, o tiene que volver a ocurrir igual los hechos recién para pedirle. O sea, ¿se puede pedir ya? Nosotros no tenemos competencia consultiva, Abel. Hay otros tribunales constitucionales en el mundo, sí. Nosotros tenemos que tener un caso que se nos plantee para pronunciarnos. Entonces, tendrá que venir un caso en el cual alguien plantee la discusión del tema para que nosotros nos podamos pronunciar. Ahora, podría caber el siguiente caso. El Ejecutivo dice que conoce que el nombramiento irregular del señor Merino, que eso no se ha discutido según el voto en mayoría, ¿no? Uh-huh. El nombramiento irregular del señor Merino ha generado algunas consecuencias jurídicas, por ejemplo, la promulgación de una ley. ¿Sí? No, hay varios contratos, ¿ah? Exactamente. Entonces, quieren saber si tenía competencia o no para hacer eso. Otra vez la del árbitro en la camiseta. Yo no te puedo contestar esa pregunta. Yo lo sé. Pero sí existe un camino si es que el gobierno Sagasti lo quiere dar. Dudo que lo quiera dar, porque ellos tienen la creencia, creo yo, equivocada, de que se puede tratar bonito al Congreso y que eso te va a redituar un éxito, y que el problema de Vizcarra es que no nos trató bonito. Error garrafal, pero en fin, igual que usted, yo solamente lo anoto. O sea que podrían haber otras acciones. Siempre el derecho a litigar es el de todo peruano. Así es, pero no podríamos decir cuál es el camino de esas acciones, porque efectivamente al doctor Eloy no le toca ser el abogado del Estado, ¿no es cierto? Ni ninguna de las partes en un estado en convulsión. Así lo es. cual me parece muy bien. ¿Alguna otra pregunta, Abel? A ver si se nos pierde, porque está con 2 teléfonos. Pobre. La pregunta que hacen ahora es
entonces ya no hay nada que hacer, ya todo terminó ahí, ya tenemos que esperar otra situación. No hay ningún organismo ni dentro del país ni fuera del país que pueda pronunciarse. Bueno, yo sí creo que hay alternativas. Ahora, vamos a ver si quienes están involucrados las asumen. Yo lo que presento son escenarios. Acabo de escuchar a la presidenta del Consejo de Ministros que ellos están preparando un proyecto de ley interpretativa de este artículo de la Constitución para presentarlo al Congreso. Esa es una alternativa. Otra alternativa es que desde el mismo Congreso surja la iniciativa de limitar esto. Otra alternativa es que se plantee una nueva demanda ante un nuevo problema y claro, ya alegar en ese contexto que hay sustracción de materia va a ser complicado para algunos de mis compañeros. Otra alternativa sin duda es la reforma del artículo constitucional, o sea, el artículo 206 de la Constitución establece hasta 2 procedimientos: 2 votaciones del Congreso o una votación del Congreso y someter a referéndum. Eso ya lo hemos vivido. El año pasado hemos aprobado modificaciones a la Constitución usando ese mecanismo de una votación del Congreso y el referéndum. Entonces, hay alternativas. Ahora, el asunto es que si los actores involucrados están dispuestos a dar el cambio. Entonces, porque este problema detectado no es nuevo. Yo tengo un artículo por el cual casi me hicieron apanado en su momento, en el año 2000, explicando que se había cometido un grave error usando la causal grave y permanente incapacidad moral para sacar a Fujimori. A Fujimori debió dársele la vacancia, sí, pero porque se había ido del país más allá del tiempo autorizado. Lo que pasa que eso no suena pues tan contundente como lo otro, ¿no? Había un reproche ético al comportamiento del entonces del señor Alberto Fujimori, pero las cosas hay que ponerlas en su lugar. Los reproches de ese tipo en un país como el nuestro tienen un mecanismo que se llama juicio político, que está recogido en el artículo 100 de la Constitución. Entonces no tienen que ver nada con la determinación objetiva de si estás en condición de ser presidente o no, que es lo que se plantea a través de una vacancia. Doctor, ¿y no sería más fácil, digo yo, un proyecto de reforma constitucional que en donde dice moral, tachamos y diga mental? Sin duda. Y con eso se acabó el problema, y además volvemos a los orígenes del planteamiento. Pero esto depende de quienes tienen iniciativa de reforma constitucional. O sea, el presidente de la República la tiene, un grupo de los congresistas la tienen, el tribunal no la tiene. Entonces, se pone mental, 66 votos y lo votamos en referéndum en abril. Asunto arreglado. Y el que postule a presidencia de la República sabe que por lo menos va a ir protegido y que no va a tener la locura esta de que 87 los votos lo vacan cualquier día que despierte. Esa es una salida posible sin duda, ya hablando como profesor de constitucional, pero volvamos a lo mismo, el derecho constitucional es el encuadramiento jurídico del quehacer político. Entonces, la decisión tiene que ser una decisión política del gobierno, del Congreso, y del Congreso y el gobierno conjuntos para ver si quieren hacer una reforma como la que estás planteando. Académicamente es inobjetable tu razonamiento, pero hay que ver si se lo compran, como dicen los chicos, ¿no? Podrían comprárselo por una razón, porque uno de los 24 líderes políticos que participan en las elecciones va a ser presidente del Perú, y le conviene. Por esa sola... Claro que le conviene. Muy bien, doctor, nos vamos despidiendo, ¿verdad, Tabel? Sí, Rosa María, solamente acá se repite esta pregunta. ¿Cabe la posibilidad de presentar que la ciudadanía masivamente presente demandas ante el TC
para que se pronuncien. O sea, hablan de 5.000, 10.000 demandas que la gente, porque la gente está bastante indignada, quiere mandar para que se revise eso. ¿Cabe la posibilidad que ustedes vuelvan a revisar este tema si hay una ola de demandas? Yo comprendo la indignación de la gente, lo cual no quiere decir que no respete el fallo dado por mis colegas, ojo. Entonces, pero al tribunal no se entra de cualquier manera, al tribunal se entra por ciertos canales que nosotros llamamos procesos. Entonces, el proceso competencial que se ha seguido no es un proceso que lo siguen los ciudadanos, es una cuestión de pleito entre entidades del gobierno, del Estado. Gobierno municipal contra gobierno nacional, un ministerio contra el poder judicial, etcétera, etcétera. Entonces, ese canal no está pensado para que Abel, Rosa María y Eloy junten 5.000 amigos y presenten firmas. No está pensado para eso ese canal. Por allí no podrían ir las cosas. Entonces, ahora, si plantea un amparo, bueno, habría que ver qué derechos podría alegarse que se han vulnerado. Entonces, y el amparo no se plantea directamente ante el tribunal, se plantea ante el Poder Judicial y llega al tribunal si es que el Poder Judicial no acepta las consideraciones del amparo. Entonces, no es tan fácil. En todos los países, la idea es que las altas cortes, como es Tribunal Constitucional, no vean todos los casos, sino vean aquellos casos en los cuales hay una gran relevancia y por eso está muy, muy taxativamente señalado cuáles son nuestras competencias. Por ejemplo, no tenemos control preventivo, o sea, por más que veamos que una norma se está armando mal, no tenemos competencia para eso. No tenemos cuestión de atribuciones consultivas, o sea, podría venir 1 millón de ciudadanos a preguntarnos y nosotros no podríamos contestarle si viene a hacer una consulta. Esas son cosas dentro del sistema que tenemos previsto que en una reforma política deberían analizarse. Yo creo que hay cosas que hay que ajustar. No puede ser que un presidente de la República no tenga capacidad de disolución en el último año de gobierno, no puede ser que se entienda de una manera tan laxa la incapacidad moral permanente, no puede ser que el Tribunal Constitucional no tenga, como en otros países del mundo, competencias consultivas que podrían ser útiles para orientar la interpretación de algunos temas y un largo etcétera, pero ¿hay voluntad de hacer esas reformas políticas? Porque para poder hacer una reforma política tenemos que contar precisamente con la decisión de órganos políticos como el Congreso y el Gobierno. Eso ya escapa a la competencia del tribunal. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Eloy, por haber estado con nosotros. Ha sido el doctor Eloy Espinosa Saldaña, magistrado del TC, aclarando muchos asuntos, creo, y queda claro que, claro, un capítulo se cierra, pero siempre se abren otros nuevos. Así que podemos caminar por otros caminos para encontrar la justicia que no ha sido alcanzada, creo yo. Rosa María, como siempre, un placer estar en tu programa. Un abrazo para ti y otro para Abel. Muchas gracias. Hasta gracias, pronto. doctor. Hasta luego. Muy amable. Acá como le ponen gracias maestro, le ponen acá al doctor. Así que le transmitimos eso. Muchísimas gracias al doctor. Gracias a ustedes, gracias. Y nosotros nos bien, Rosa María. Nos tenemos que ir, Rosa María. Hay misa hoy día, misa del Señor de la Justicia. Mira qué oportuna la misa del Señor de la Justicia. A todos los que están buscando justicia en el Perú. Hoy día el padre Luis Enrique está haciendo la misa desde la Basílica de Santo Domingo. ¿Abrió la puerta de la Basílica o todavía, Abel? No, todavía no. Lo que está abierto es el museo, Rosa María, ¿no? Y el museo sí ya está abierto, así que pueden darse una vueltita por esta hermosa joya arquitectónica de Lima, que es el museo de... Miren, mañana sábado, que está bonito, que hay sol, es lindo ver el museo en esta época del año. De verdad que sí, porque con sol las salas se ven preciosas. Realmente es muy bonito y vale la pena, es baratísimo.
y está cerca, no va a haber mucha gente y no hay mucha reunión social, no hay mucho que hacer ahora, entonces creo que vale la pena que se den una vuelta para que ustedes entiendan, cuando yo les digo que trabajo en un convento, entiendan dónde trabajo y puedan ver con sus propios ojos esta belleza de la arquitectura virreinal. Es una belleza. Sí, muy bien. Nos vamos. Nos vamos. Es viernes. Que tengas un lindo fin de semana. Esta vez espero que sí, un fin de semana en el que podamos dormir. Podamos descansar un poquito, no como la semana pasada, de verdad que sí. La semana pasada, efectivamente. Muy bien, nos vemos y será hasta el lunes. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.